Bien, vamos con la suma y resta de vectores gráficamente, pero por el método 2. Nosotros sabemos sumar vectores gráficamente mediante la llamada ley del paralelogramo. Pero cuando nos dan tres vectores, la ley del paralelogramo es un poquito liosa. Os voy a contar un método extraordinariamente rápido para sumar dos o más vectores. Método gráfico muy sencillo. Mirad, consiste en lo siguiente. Debemos sumar en este caso los vectores A, B y C. Me dan los vectores A, B y C y se procede de la siguiente forma. Empezamos con el vector A y, por ejemplo, lo desplazamos al origen de coordenadas. Repito, voy a desplazar ese vector al origen de coordenadas. Es un vector de componentes 2 y 4. 2 para la X, 4 para la Y. Es decir, este vector que yo he desplazado al eje de coordenadas, sabemos que es un vector equipolente al vector A. Tenemos el vector A, vector equipolente, mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. El método consiste en lo siguiente. Los vectores que debéis sumar los unís de la siguiente forma. El final de uno lo unís con el origen del otro. Tengo el vector A, voy a sumar el vector B, desplazo ese vector y su origen lo ponemos en el final de A. Trasladamos el vector, 1, 2, 3, 4, 5 unidades y 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Vamos a unir esos puntos y obtenemos evidentemente ese vector que, repito, va a ser equipolente en este caso con el vector B. Seguimos el procedimiento más el vector C. Ese vector lo desplazamos a esa posición, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, unimos los puntos y final de uno con origen de otro. Vector C. En este momento el ejercicio está resuelto. El vector resultante de la suma de esos tres es el vector que obtenemos al unir el origen del primer vector con el extremo del último. Repetimos, si unimos el origen con el extremo del último, lo orientamos adecuadamente, ese vector que veis en negro equivale a la suma de esos tres vectores. Equivale a A más el vector B más el vector C. Resumen al contenido de esta lámina. Me mandan sumar tres vectores, dos métodos matemáticos para hacerlo gráficamente. Tomamos 2 a 2 y utilizamos o aplicamos la ley del paralelogramo, o nos limitamos a este procedimiento. Digamos que vamos empalmando los vectores. Unimos el origen del primero con el extremo del último, vector suma de los tres vectores. Vamos con otro ejemplo donde aparece una resta. Antes de empezar, ya os he dado un consejo en varias ocasiones. La resta vamos a transformarla en una suma. Nos quedaría A, esa expresión de arriba equivale al vector A más el vector menos 2B y más el vector C. Yo prescindo de las restas, transformo en suma de vectores. Mismo razonamiento. Vamos a expresar el vector A. Procedemos de la misma forma, por equipolencia, ese vector lo voy a trasladar al origen. Lo podría poner en cualquier punto, pero por comodidad lo sitúo en el origen. 2 unidades, 3 unidades. Voy a ponerlo en el origen, 2 unidades, 3 unidades. Vector equipolente al vector A. Lo tenemos indicado. Localizo el vector menos 2B. Ya sabemos que si este es el vector B, 2 veces B sería un vector el doble que él. Si a B lo multiplico por 2, obtendría un vector exactamente
ese nuevo vector. Y como el número es negativo, invertimos el sentido, ese sería el vector menos 2b. Vector menos 2b lo voy a representar en otro color. Este vector que tenemos en negro se corresponde al vector menos 2 veces el vector b. Vector que desplazamos esa posición. Repito, el origen con el final de este. Vamos a colocarlo con precisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia la izquierda, 2 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 hacia arriba. Si unimos esos puntos, vamos a obtener el vector que estamos buscando. Ese nuevo vector equivale a menos 2 veces el vector b. Y por último vamos con el vector c. Este es su origen, 2 unidades a la derecha, 2 hacia arriba. 2 unidades hacia la derecha, 2 hacia arriba. Unimos vector equivalente al vector c. Y como dijimos en la anterior lámina, la suma de esos vectores equivale, unimos el origen del primero con el extremo del último, ese vector que estamos señalando en negro equivale a la suma que nos han pedido. Ese vector es suma de A más menos 2 veces el vector B y más el vector C. Resumen al contenido de este vídeo: suma y resta de vectores. Gráficamente, dos métodos matemáticos: ley del paralelogramo y este nuevo método que, como dije antes, consiste en ir empalmando los vectores. Unimos el origen del primero con el final del último, vector resultante, tema concluido.